Capítulo 3. Que Dios es autor de la tribulación del hombre, y para afligirle se sirve de las criaturas. Estando pues cercados por todas partes de penas, y no habiendo en el mundo ningún hijo de Adán que se pueda escapar de ellas, bien es que veamos qué consuelo y alivio podremos tener cuando la corriente venida de las tribulaciones viniere sobre nosotros. Para esto se ha de considerar atentamente, primero, de dónde nos viene la tribulación, y quién es el autor y la causa de ella, porque sabiendo por qué mano nos viene, por ventura será más fácil el remedio. Dios nuestro Señor es la primera y universal causa de todas las cosas, de manera que así como todas ellas reciben el ser de Dios, y sin Él no tendría ningún ser, así este mismo ser, después que le recibieron, está dependiente y colgado de la voluntad del mismo Dios que se le dio como el rayo del sol del mismo sol, y de la fuente el agua que corre de ella. Y como no habría rayo de luz si el sol no alumbrase, ni agua si la fuente se secase, tampoco tendría criatura alguna el ser, si el Señor apartase la mano de su conservación. Lo que decimos del ser se ha de entender de la misma manera del obrar de las criaturas, porque así como ninguna criatura se conservaría si Dios no le estuviese siempre dando el ser, así no obraría si Dios no estuviese siempre obrando en ella y dándole fuerza para obrar. Porque de tal suerte están las causas segundas ordenadas y trabadas entre sí, y tal proporción y subordinación tienen con la primera causa, que ninguna de ellas puede moverse para nada, ni obrar sino en virtud de la primera, la cual mueve a las demás y les da eficacia para obrar, y obra en ellas y con ellas, con tan maravillosa eficacia y perfección, que todos los efectos de las segundas causas son más propios de la primera que no suyos. De manera que cuando el sol nos alumbra, y el fuego nos calienta, y el mantenimiento nos sustenta, aunque propia y verdaderamente se atribuyen estos efectos a sus causas particulares, pero más propiamente se puede decir que Dios es el que nos alumbra, calienta y sustenta, que estas criaturas que lo hacen por su virtud. Porque así como el ser, y la vida y el movimiento, y operación del cuerpo humano, dependen en todo y por todo del alma que está en él, sin la cual deja de ser cuerpo de hombre, y no tiene vida, ni se puede mover ni obrar. Así habemos de entender que la vida, y como el alma de todas las criaturas, es Dios nuestro Señor, sin el cual no son nada, y no se puede mover ni causar efecto alguno, y que más propiamente se han de atribuir a Dios como a primera y principalísima causa de todas las causas, los efectos de ellas, que no las mismas causas segundas. No solamente porque la virtud que tienen para moverse y obrar no la tienen de sí, sino de Dios, sino porque no se moverían ni obrarían si el mismo Señor no las moviese y obrase con ellas, y las tomase por instrumento para hacer lo que Él es servido. Y pues no decimos que el pincel pintó la imagen que vemos, sino el pintor, aunque para pintar se sirvió del pincel, ni que la pluma escribió la carta que leemos, sino el escribano con la pluma. Tampoco habemos de atribuir a las criaturas los efectos que hacen como a causas primeras y principales, sino como a segundas causas e instrumentos de la primera y soberana causa, que es la divina voluntad. Y esta es una admirable, dulce y provechosa consideración para ver a Dios en todas sus criaturas, y andar siempre en su presencia como sumidos y anegados en sus beneficios, y tomar como de su mano todos los sucesos y varios acaecimientos prósperos y adversos que vemos cada día en el mundo. De esta verdad así declarada, se sigue otra de no menos consuelo, que Dios es el autor y causa primera y principal de todas las tribulaciones y penas que padecemos, el cual para corregir y purgar y perfeccionar a los hombres, se sirve de todas sus criaturas, aun de las mínimas y más despreciadas y viles, y todas ellas le sirven como los buenos y leales soldados a su Rey. Porque Dios nuestro Señor ha de dar una batalla y pelear con el hombre el día del juicio universal, cuando armará, como dice la Escritura, a todas las criaturas contra los insensatos y pecadores, y ellas pelearán contra ellos. Pero entre tanto que viene aquel día, hay varios reencuentros y escaramuzas en el mundo, como se usa en la guerra. Y el hambre, la pestilencia, la misma guerra, los temblores de la tierra, los vientos, las tempestades de la mar, los rayos y otros infortunios escaramuzan contra el hombre, y si el Señor no les tuviese la rienda, le arruinarían.
pero váles a la mano con su clemencia para que le azoten y no le acaben, y sea esta una como escaramuza y no batalla formada, como escribe San Clemente Papa haberlo oído decir al príncipe de los apóstoles, San Pedro, su maestro. Y no a Dios menester a las criaturas para afligirnos y castigarnos, porque basta volvernos a él las espaldas, para que nosotros nos volvamos en nuestra nada. Pero quiere servirse de ellas para mostrarse Señor de todas, y algunas veces toma las más flacas y más viles sabandijas que él crió para nuestra cruz y tormento, para que se vea que él es solo el Señor de todo y todopoderoso, pues con alguaciles y ministros de justicia tan pequeños y tan flacos, hace castigos tan terribles. ¿Cuántos, no digo hombres pobres, sino reyes y monarcas del mundo, han sido comidos de piojos y roídos de gusanos, siendo pasto en vida de los que en muerte todos lo somos, y enseñándonos cuán flaca y de poca estima es toda aquella soberanía y majestad que admiramos y adoramos en los hombres, pues cosa tan soez y asquerosa la pudo consumir y acabar? Las moscas y los sinifes, que es un linaje fastidioso de mosca pequeña y canina, y las ranas, afligieron a los gitanos. De los cabrones que son tábanos, o como lo llama el libro de la sabiduría, avispas, se sirvió Dios para espantar y afligir a los habitadores de la tierra de Canaán antes que la sujetase su pueblo. Los ratones fueron los verdugos y ejecutores de su justicia contra los filisteos después que tomaron el arca, y despedazaron y comieron al arzobispo de Maguncia llamado Ato, porque había sido cruel con los pobres, y a un rey de Polonia llamado Popiel, porque había muerto con ponzoña a 2 tíos suyos que le iban a la mano, de cuyos cuerpos bucheron tantos ratones, que sin poderlo resistir, royeron y acabaron al rey y a su mujer, que había sido consorte en el delito. Las langostas cada día talan los campos, y roen y consumen los frutos de ellos, y los trabajos y haciendas de los labradores. Los conejos adornaron una ciudad de España, y en Macedonia los topos, y en Francia las ranas, y en África las langostas han hecho lo mismo. Y en otras provincias otras sabandijas han causado daños notables. Estando la ciudad llamada Nisibis cercada de Sapores, rey de Persia, el obispo de ella, que se llamaba Jacobo, suplicó a nuestro Señor que la defendiese, y Dios envió un ejército innumerable de mosquitos que entrándose desapoderadamente por las narices de los caballos y por las trompas de los elefantes de los enemigos, les hacían dar brincos y saltos con tanta furia y espanto de los que estaban encima, que no siendo parte para detenerlos y sosegarlos, se desbarató todo el ejército y se alzó el cerco, y la ciudad quedó libre. Y de semejantes ejemplos hay muchos en las historias y vidas de los santos, por los cuales se ve que Dios es el sumo emperador y monarca del universo, y que todas las criaturas son sus soldados, y que muchas veces se sirve de los más viles para manifestar más su poder, y para castigar y afligir por su medio a los hombres con las tribulaciones que Él les envía.